Mi abuela eligió para mí un esposo poderoso y respetado, pero cuando encontré su mirada ciega en la cena de compromiso, la sala quedó en silencio mientras él susurraba una verdad que hizo estremecer a toda mi familia. Hola Reddit, soy Camila, tengo 28 años y hasta hace muy poco fui la nietecita obediente por excelencia. No es que lo disfrutara, es que es el rol que me asignaron desde que tengo memoria, y sinceramente, nunca me atreví a desafiarlo de verdad. Siempre hice lo que mi abuela quería, sin chistar, como si mi voz estuviera silenciada por defecto cada vez que ella abría la boca. A veces sentía una punzada de disconformidad, una pequeña rebeldía que nacía en el pecho, pero la ahogaba antes de que pudiera tomar forma. Era más fácil así, o al menos eso me había convencido a mí misma durante años. Nuestra familia vive en Madrid, y aunque yo tengo mi propio piso antiguo en el centro, un refugio pequeño, lleno de libros y el olor a café, que me permite ser yo misma lejos de todo esto, el verdadero epicentro de todo el drama es el impresionante chalet de mi abuela Elena. No es solo una casa grande, es un monumento a la hipocresía. Está en una de esas urbanizaciones donde todos se esfuerzan por parecer más ricos, más felices y más perfectos de lo que realmente son, con sus jardines inmaculados y sus coches de lujo alineados como trofeos. Y mi abuela, con su porte impecable y su sonrisa forzada en cada evento social, es la reina indiscutible de ese teatro. Se mueve entre sus muebles de caoba y sus jarrones de porcelana como si fuera la directora de una obra eterna, y todos los demás, meros actores. Para ella, las apariencias y las conexiones lo son todo. Siempre ha estado obsesionada con el qué dirán y con mantener una imagen impecable, una fachada de prosperidad y éxito que no permite ni una sola grieta. El más mínimo cotilleo era una catástrofe, una mancha en el lienzo perfecto que ella se había esmerado en pintar. Así que, cuando la familia empezó a tener problemas, no sé si económicos, de estatus o de qué índole, porque jamás se hablaba de ello abiertamente, solo sentía la tensión en el aire, como una presión constante en el pecho que me dificultaba respirar hondo. Mi abuela encontró la solución. Una solución que, por supuesto, tenía que involucrarme a mí. Era un matrimonio arreglado para mí. El elegido era Ricardo, un abogado supuestamente poderoso y respetado, viudo y 15 años mayor que yo. Cuando me lo presentaron, sentí un escalofrío. No por él, sino por la frialdad con la que se trató el tema, como si yo fuera una transacción. La narrativa que mi abuela me vendió, con esa voz untuosa que usaba para sus grandes planes, era que él venía a salvar a nuestra familia, a asegurar nuestro porvenir. Y yo, como siempre, acepté mi destino sin cuestionar demasiado, o al menos eso creía en ese momento. Una parte de mí ya estaba cansada de luchar contra un muro, y otra, la más pequeña y valiente, empezaba a sentir un resquemor, una incómoda sensación de que algo muy podrido se escondía bajo esa pátina de oro. No era la primera vez que sentía que algo no cuadraba en mi familia, para ser sincera, Reddit. Desde que tengo memoria, había rumores persistentes sobre la juventud loca de mi madre, Laura. No eran conversaciones directas, ¿sabes? Eran más bien susurros ahogados cuando creían que yo no escuchaba, frases cortadas a media conversación en las cenas familiares, miradas incómodas entre mis tías cuando el tema se desviaba 1 milímetro hacia el pasado de mi madre. Recuerdo un día, tendría unos 10 años, y mi tía Carmen mencionó algo sobre ese verano en la costa, y cómo Laura siempre fue tan impulsiva. Mi abuela la fulminó con la mirada, y el silencio que siguió fue tan denso que podías cortarlo con un cuchillo, o al menos así lo sentía yo en mi pequeña silla, encogida, deseando desaparecer. La atmósfera se ponía tan pesada que la respiración se me dificultaba. Nunca nadie me dio detalles, ni una sola pista clara, pero la sombra de un secreto familiar estaba siempre presente, flotando sobre nosotros como una niebla fría y pegajosa, y yo, sin saber por qué, sentía su peso en el pecho. Era como si hubiera una pieza del rompecabezas de mi propia vida que me negaban, y esa sensación de ignorancia forzada me carcomía por dentro. Y luego estaba la urgencia de mi abuela por este compromiso con Ricardo, que no era normal. Me lo vendía como una necesidad vital, un sacrificio por el bien común para asegurar el futuro de nuestra familia. Repetía una y otra vez con una vehemencia que me ponía los pelos de punta.
Era como si el reloj de arena de la familia se estuviera quedando sin tiempo, y yo era la última gota. Esa insistencia, esa presión silenciosa pero constante, ese tienes que hacerlo, Camila, por todos nosotros, en cada mirada, en cada gesto, me hacía sospechar que no solo se trataba de una buena unión de estatus o dinero. No, esto era algo más profundo, más oscuro. Había una ansiedad subyacente en cada palabra, una capa de falsedad tan palpable en esa fachada de perfección que mi abuela construía con tanto esmero, que casi podía olerla, como el perfume rancio de algo viejo y guardado. Sentía un nudo en el estómago cada vez que el tema salía a colación, una certeza de que me estaban ocultando algo fundamental, algo que justificaba este sacrificio y que seguramente me afectaba directamente. La idea de que mi vida entera se estaba redefiniendo por una mentira me revolvía las entrañas. Todo el qué dirán de mi abuela era solo un telón de humo para algo mucho más grave. El día de mi cena de compromiso, Reddit, fue la primera vez que pasé más de 5 minutos sentada frente a Ricardo en un ambiente que no fuera una presentación rápida y superficial. La mesa era enorme, de caoba pulida que reflejaba la luz de las arañas de cristal, y estaba llena de flores y candelabros, una escenografía perfecta para la farsa. Toda la familia, o al menos los que mi abuela consideraba dignos de la ocasión, estaba reunida, y la tensión en el aire era tan densa que me costaba tragar. Sentía un sudor frío en las palmas de las manos y un zumbido constante en los oídos, como si mi propio cuerpo estuviera intentando alertarme de algo. Me limité a sonreír, una sonrisa que sentía pegada a la cara, y a asentir mientras todos charlaban a mi alrededor. Mientras Ricardo hablaba, o más bien, mientras monologaba sobre sus casos y su vida, porque apenas me preguntaba nada, noté algo extraño en su mirada. Era como si estuviera fija en mí, sí, pero a la vez perdida, vacía, como si sus ojos estuvieran mirando a través de mí, o incluso más allá. Al principio, lo achacaba a los nervios de la situación, o quizás a la solemnidad del momento. Quizás es su forma de ser, me dije, intentando ignorar esa punzada de incomodidad que se instalaba en mi pecho. Pero la sensación no desaparecía. Sus ojos no parpadeaban con la naturalidad que uno espera, y el brillo que solía ver en otras miradas simplemente no estaba allí. Era inquietante, pero lo atribuía a mi propia ansiedad. En un momento, me incliné ligeramente para servirle vino, una botella carísima que mi abuela había descorchado para la ocasión. Al acercarme, al estar a escasos centímetros de su rostro, lo entendí. Ese brillo que faltaba, esa fijeza extraña. Su mirada no estaba perdida por nerviosismo o por estar pensando en otra cosa. Era, literalmente ciega, un escalofrío helado, de esos que te recorren desde la nuca hasta la punta de los dedos de los pies, me atravesó el cuerpo. Mi cerebro tardó un segundo, quizás 2, en procesar la magnitud de ese descubrimiento, la crueldad de que me hubieran ocultado algo tan fundamental sobre el hombre con el que iba a casarme. Mis pulmones se sintieron pequeños, incapaces de tomar suficiente aire, y antes de que pudiera articular una palabra, antes de que pudiera procesar la traición, él se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro que solo yo pude escuchar por encima del murmullo de la conversación y el tintineo de los cubiertos. Su aliento cálido me rozó la oreja, y sus palabras, lentas y profundas, me helaron la sangre hasta la médula. Tu abuela no les ha dicho la parte importante. Yo sé quién es tu verdadero padre. Lo soltó justo en el instante preciso, Reddit, justo cuando todos, mi abuela a la cabeza, levantaban sus copas para brindar por mi futuro y por la unión de las familias. La copa de vino en mi mano, que acababa de servir, casi se me cae al suelo. La base se resbaló entre mis dedos, y solo un reflejo tardío impidió que el líquido escarlata se derramara sobre el mantel inmaculado. El brindis seguía, las sonrisas forzadas de mi familia seguían en sus caras, pero mi mundo, ese mundo que había conocido, acababa de dar un giro de 180 grados. Sentí una náusea repentina, un mareo tan intenso que tuve que aferrarme al borde de la mesa con una mano. Ya no escuchaba nada, solo el eco de sus palabras, la revelación y la ceguera, bailando macabramente en mi cabeza. Sentí que la sangre se me helaba, Reddit. Literalmente. No fue una metáfora. Fue una punzada fría que nació en mi estómago y se expandió por cada vena,
haciendo que mis extremidades se sintieran pesadas y distantes. Las palabras de Ricardo resonaban en mi cabeza, un eco macabro que de pronto le daba sentido a todos esos rumores ahogados y silencios incómodos que habían flotado en mi casa desde que tengo memoria. Las miradas de mis tías, los cambios de tema abruptos, la insistencia de mi abuela en que mi madre no era como las demás, todo se unió en un horrible rompecabezas. Un nudo gélido se formó en mi pecho, apretándome los pulmones hasta casi dejarme sin aire. Mi abuela, con ese radar infalible que tiene para detectar el más mínimo quiebre en su fachada, se dio cuenta de que había oído algo. Sus ojos, antes llenos de esa sonrisa forzada de anfitriona perfecta, se clavaron en mí con una intensidad que me traspasó. Era una mirada fría, sin un ápice de calidez, que decía sin palabras: «Cállate o arruinas todo, Camila, no te atrevas». Podía sentir la advertencia, casi como una descarga eléctrica, recorriéndome la espalda. Estaba atrapada, entre la lealtad que, de alguna forma, sentía por mi madre a pesar de todo, el miedo paralizante a la furia de mi abuela, que podía ser devastadora, y una curiosidad brutal, salvaje, que clamaba por esa verdad que me habían negado toda mi vida. La cabeza me daba vueltas, y el ambiente festivo de la cena se había transformado en una prisión asfixiante. Y encima, estaba ahí, sentada al lado de ese hombre, comprometida con un desconocido que acababa de soltarme una bomba, un hombre que no conocía, un hombre al que me habían vendido como una solución fría y distante a los problemas familiares, no como una persona con la que construir una vida. Era un objeto, una herramienta, y yo, su moneda de cambio. En ese momento, mi abuela tomó la palabra de nuevo, con esa voz de reina del drama que siempre usaba para sus grandes declaraciones. Elevó su copa de cristal tintineante, los ojos brillantes, con una emoción que ahora me parecía completamente falsa. «Por esta unión», proclamó, «que asegurará el futuro y el buen nombre de nuestra familia». La frase, que antes me habría parecido solemne, ahora sonaba hueca y cruel. Mis ojos, sin querer, se desviaron a su mano que sostenía la copa, y vi que temblaba. No era un temblor de emoción Reddit, era de ansiedad pura, de un terror palpable a que su castillo de naipes se desmoronara. Ahí lo entendí todo, con una claridad que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esto no era solo un matrimonio arreglado por conveniencia, era un trueque sucio. Era yo la moneda de cambio, el último recurso para tapar una vergüenza que debía ser gigantesca. En ese instante, me vi a mí misma casada con un hombre al que no conocía y que me habían ocultado su ceguera, viviendo para siempre bajo la sombra de un secreto ajeno, ocultando las mentiras de otros, y sometida al control absoluto de una mujer que estaba dispuesta a venderme. Fue el punto de quiebre. El frío en mi cuerpo se convirtió en una determinación helada. En ese preciso momento, decidí. Si mi abuela quería jugar con secretos, si quería usarme como un peón en su retorcido juego, iba a perder con sus propias reglas. Se acabó mi obediencia. Se acabó ser la nietecita obediente. La farsa había terminado. Esa misma noche, con el corazón latiéndome a mil como un tambor de guerra en el pecho, supe que no podía esperar. Había cruzado un límite mental, y la adrenalina me impulsaba. Fingí un mareo súbito, una mano dramática en la frente y una voz que, para mi sorpresa, sonó bastante convincente. Le pedí a Ricardo que me acompañara a la biblioteca para tomar aire, un pretexto viejo pero efectivo para escapar de los ojos de águila de mi abuela y de la asfixiante atmósfera del comedor. A solas, en la penumbra de los estantes repletos de libros antiguos que mi abuela presumía pero nunca leía, le solté mi propuesta. Mi voz era apenas un susurro, pero firme, con una determinación que me sorprendió a mí misma. «Mira, Ricardo», le dije, mirándolo directamente a esos ojos que no me veían, «si tú sueltas la verdad sobre mi padre biológico, mi abuela te va a culpar a ti. Te va a destrozar, te hará parecer el villano que arruinó la unión perfecta. Pero si la suelto yo, si parece que tú solo me confirmas algo que yo ya sospechaba, quedas como el hombre honesto que quiso avisarme. Te librarás de esta farsa con la cabeza alta. Ayúdame a desenmascararlos, y te ayudaré a ti a salir de este circo». Le propuse un plan sencillo, casi infantil en su simplicidad. Durante el postre, yo haría una pregunta inocente sobre mi padre biológico, algo como:
Ricardo, ¿qué te contó mi abuela de mi padre biológico? ¿Hay algo que debas saber? Él solo tenía que confirmar lo que sabía, con calma, como si todos ya estuvieran al tanto de la historia y de su ceguera. Y así mi abuela quedaría en evidencia como la única mentirosa, la que lo había orquestado todo y nos había mantenido a todos en la oscuridad. Él asintió lentamente. Una pequeña sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Tenía sus propios motivos, supongo. Pero el problema, y esto no lo vi venir, fue mi madre, Laura. Cuando vio que Ricardo y yo pasamos demasiado tiempo a solas, una alarma interna debió disparársele. Se puso visiblemente nerviosa, con un tic en el ojo que solo le aparecía cuando estaba al límite, y el olor a tabaco y alcohol que siempre intentaba disimular se hizo más fuerte. Me tomó del brazo en el pasillo, sus dedos apretándome con una fuerza inusual que me dejó una marca, y me dijo en voz baja, casi suplicante, con el aliento a brandy: Camila, por favor, no remuevas el pasado. No es el momento. Si tu abuela lo ha arreglado todo, es por nuestro bien, por el tuyo. No hagas nada de lo que te arrepientas. Su miedo, su pánico palpable, me hizo dudar por un instante. No quería humillarla delante de todos, no a ella, pero también estaba tan harta de cargar con secretos y silencios que no eran míos, de ser el chivo expiatorio de su cobardía y la de mi abuela. Mi estómago se revolvió. Llegó el postre y con él, el momento de la verdad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salírseme del pecho, golpeando contra mis costillas. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Con todos los ojos puestos en nosotros, en la pareja de prometidos que iba a salvar a la familia, solté la pregunta, con una voz que esperaba que sonara inocente, pero que a mí me pareció tensa y quebradiza. Ricardo, antes de casarme contigo, me gustaría saber algo, ya que eres tan cercano a la familia. ¿Qué te contó mi abuela de mi padre? ¿Hay algo que debas saber antes de dar este gran paso? La sala se quedó en un silencio sepulcral. Podía oír mi propia sangre resonando en mis oídos y el crujido de la silla de mi abuela al tensarse. Todos los ojos, los de mi abuela llenos de una furia contenida, los de mi madre con terror, estaban clavados en nosotros. Pero antes de que Ricardo pudiera abrir la boca, antes de que el plan se ejecutara como yo lo había diseñado, mi abuelo Julián, que normalmente estaba callado, casi ausente, como una figura de atrezo en la vida de mi abuela, golpeó la mesa con el puño. El sonido seco resonó en la habitación, haciendo que los vasos tintinearan y las cabezas se giraran bruscamente. «Basta, ya basta de esta farsa», exclamó, su voz sorprendentemente firme y rota a la vez, casi un lamento. «No fue tu abuela quien pidió que se callara todo. Fui yo quien insistió, porque tu padre es mi propio hijo. Tu tío Sergio». El aire se cortó. No fue un silencio, fue una ausencia de sonido, como si el universo entero hubiera contenido la respiración. De pronto, el secreto no era solo de mi abuela. Toda la familia había colaborado en la mentira. Mi plan había tomado un giro inesperado, explosivo, y 1000 veces más devastador de lo que jamás imaginé. Mi mandíbula se tensó, y sentí un frío mortal recorrer mi espalda. No de miedo, sino de una rabia helada. El golpe seco del puño de mi abuelo en la mesa todavía resonaba en mis oídos, y su confesión: «Tu padre es mi propio hijo, tu tío Sergio», cayó como una losa sobre el silencio sepulcral. La cara de mi abuela, Reddit, se desfiguró al instante, como si le hubieran arrancado la piel. Su pose de anfitriona perfecta se desmoronó, revelando una mezcla de sorpresa atónita, una furia contenida que le hacía temblar la mandíbula y una traición que le inyectaba las venas de la frente. Intentó recuperar el control. Lo vi en sus ojos desesperados, en el intento fallido de enderezar la espalda. Lo importante ahora es el compromiso, no un error del pasado. Siseó, su voz estrangulada, un intento patético de minimizar la bomba que acababa de explotar. Esto es una indecencia. Pero ya era tarde. Tarde para todos. La verdad estaba ahí, desnuda, cruda, para que todos la vieran y la sintieran, como un puñal clavado en el centro de la mesa. En ese momento, no había vuelta atrás. La complicidad de toda la familia en esa red de mentiras me golpeó con una fuerza devastadora. No era solo mi abuela la titiritera, era una conspiración silenciosa,
un pacto de todos para mantener la fachada, y yo había sido la pieza central de su macabro ajedrez. Sentí un vacío helado en el estómago, un vértigo que me hizo apretar los puños bajo la mesa, con el corazón palpitando tan fuerte que sentía que iba a explotar en mi pecho, como un tambor frenético, pero con una claridad helada que nunca antes había experimentado. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban, sí, pero mi voluntad era de acero puro. El anillo de compromiso, ese trozo de oro blanco y diamantes que me habían encajado en el dedo horas antes, ya no era un símbolo de unión, sino un grillete asfixiante. Lo saqué de mi dedo con una lentitud deliberada, cada movimiento una declaración de independencia, y lo dejé en medio de la mesa de caoba pulida, justo al lado del candelabro de plata, un pequeño círculo brillante que ahora simbolizaba todo lo que me habían querido imponer. Las mentiras, los sacrificios forzados, la vida que no era mía. El tintineo del metal contra la madera resonó en el silencio cargado de tensión, un sonido pequeño pero contundente que sellaba mi decisión. Lo importante ahora, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar de la tormenta que sentía dentro, las palabras saliendo con una convicción que me sorprendió a mí misma. Es que yo no voy a seguir siendo la moneda de cambio de nadie, ni de tus apariencias, abuela, ni de tus secretos, nunca más. La miré directamente a los ojos, sintiendo un poder nuevo, una libertad que me erizaba la piel y me hacía sentir viva por primera vez. «Y tú, abuela», continué, la voz un poco más fuerte, «ya no decides por mí. Se acabó». Sus ojos, antes llenos de furia, ahora mostraban una incredulidad total, como si estuviera viendo a un fantasma. La reina del teatro había sido destronada, sin previo aviso, en su propio escenario. Luego, con un giro lento que me permitió ver las caras de mis tíos y tías, pálidas y horrorizadas, miré a Ricardo. Él permanecía estoico a pesar de todo el caos que lo rodeaba. Su rostro impasible, casi como si todo aquello no fuera con él, o quizás, como si lo hubiera anticipado y estuviera aliviado. «Gracias por decirme la verdad», le dije, mi voz suavizándose un poco, reconociendo su parte crucial en mi liberación. Pero yo no me caso con alguien elegido para tapar vergüenzas familiares, y menos con alguien al que me han ocultado su realidad. No soy un contrato, Ricardo, soy una persona. Él asintió levemente, una expresión de comprensión o quizás de alivio cruzando fugazmente por sus ojos ciegos, un atisbo de humanidad en medio de la farsa. Y sin mirar atrás, sin darles la oportunidad de reaccionar, de objetar, de intentar detener esta avalancha que yo misma había provocado, me di la vuelta y me fui. Mis pasos resonaron en el suelo de mármol del salón, cada uno un acto de desafío, de liberación. Mientras salía de ese chalet, de esa jaula dorada que había sido mi prisión durante 28 años, sentía una mezcla extraña de euforia salvaje y un terror gélido que me pinchaba la nuca. Era como si hubiera cortado las amarras de un barco viejo y me hubiera lanzado al mar abierto, sin saber nadar, pero sintiendo la inmensidad de la libertad. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había volado por los aires mi propia familia de una manera irreparable, destrozando todo a mi paso con una verdad que quizás no querían escuchar? La imagen de mi madre, Laura, aterrorizada, suplicando en el pasillo que no removiera el pasado, me perseguía. La había humillado yo también al exponerlo todo así, a sus verdades y a su cobardía, delante de todos los que nos miraban. El aire frío de la calle me golpeó el rostro, real y revitalizante, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo, aunque el sabor a cenizas de lo que acababa de quemar seguía amargo en mi boca. El compromiso, como era de esperar, se rompió esa misma noche, sin un atisbo de reconciliación ni palabras vacías. No hubo más que decir después de la bomba que soltó mi abuelo. Al día siguiente, Reddit, la urbanización entera estaba en ebullición. Parecía que cada cortina tenía un ojo pegado a ella, cada seto escondía un oído ávido de chismorreos. Varios vecinos ya hablaban del incidente en el chalet como si fuera la telenovela del año. La reputación impecable de mi abuela se resquebrajó por completo. Dejó de ser la mujer intocable del barrio. Ahora era la comidilla, el centro de todas las miradas de juicio. Mi madre, Laura, obligada a enfrentar el pasado de la manera más brutal y pública, se distanció de mi abuela casi de inmediato. No hemos hablado mucho desde entonces, lo que me duele profundamente, porque siento que, al destaparlo todo,
También la expuse a ella, a su miedo y a su dolor silencioso, y eso me pesa en el alma. Mis tíos, por su parte, empezaron a pelearse entre sí con acusaciones punzantes, culpándose mutuamente de cómplices, de saberlo y callarlo. El silencio cómplice que los unía durante años ahora los desgarra sin piedad. Ricardo, irónicamente, fue el único que salió con cierta dignidad de todo el embrollo. Se supo que él había querido ser sincero y que lo habían forzado a unirse a esa farsa, incluso ocultándole su ceguera a su prometida. La gente, por primera vez, sintió algo de pena genuina por él. Yo, por mi parte, me siento como si hubiera renacido. Reddit, como una mariposa que rompe su crisálida, pero también con una carga inmensa, un peso en el alma que antes no conocía. Descubrí que, a veces, la verdadera venganza, o al menos la liberación, no es destruir a alguien activamente, sino dejar que sus propias mentiras y tejemanejes exploten frente a las personas que intentaron controlar. Perdí a una abuela idealizada, sí, una figura que nunca fue real más allá de mi imaginación, pero gané algo muchísimo más valioso, el derecho a decidir mi vida, a ser dueña de mis propias verdades, sin llevar la culpa ni el peso de los secretos de otros. La sensación de aire fresco en mis pulmones es embriagadora y adictiva, pero la soledad que a veces la acompaña es una realidad fría y abrumadora. Pero la duda persiste, Reddit, y es lo que me trae aquí buscando un poco de luz. En mi intento desesperado de liberarme, fui el culo del mundo por haber destapado un secreto familiar tan devastador y haberlo hecho de una manera tan pública, tan explosiva, sin contemplaciones. ¿O era la única forma de que todos, incluida yo, pudiéramos ver la verdad de una vez por todas y liberarnos de esa toxicidad que nos estaba ahogando a fuego lento? Me equivoqué al exponer a mi propia madre, al arrastrarla a la luz de una verdad que ella había preferido mantener oculta por tantos años, por miedo o por vergüenza. Su imagen, con los ojos llenos de pánico y dolor, me persigue en mis sueños. Reddit, Aita, am I the asshole? ¿Por mi forma de actuar? Necesito su veredicto y sus consejos, por favor.